En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo después de la Ascensión, fiesta importantísima, pues es la culminación, la glorificación de nuestro Señor como hombre por el Padre. Nuestro Señor que se encarnó aquí en la tierra del vientre inmaculado de la Virgen Santísima, es glorificado como Él lo pedía en su oración sacerdotal. Y así entonces es coronado como Rey de los ángeles, de los hombres y del universo entero, en su humanidad, porque como verbo divino siempre fue glorificado, pero su cuerpo no. De ahí la importancia de la ascensión. Cuando digo glorificado, entiéndase bien, porque desde el momento de la encarnación ese cuerpo fue glorioso, nada más que no redundaba esa gloria para ser pasible de la pasión y muerte. Entonces, por eso se anonadó. Pero aquí esta glorificación es la que recibe del Padre para estar como cuerpo glorioso a la diestra de Dios Padre, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a su juicio y a su reino. Como dicen las Escrituras, como lo dice San Pablo en Tesalonicenses, y juzgará por su aparición y su reino. Y eso es lo que nos dice la ascensión, cuando lo ven los apóstoles subir, ascender, y dos personajes con vestiduras blancas le dicen que estáis mirando al cielo. Ese es Jesús, que volverá, y lo verán venir así como lo ven ascender. Y esa es la parusía, la segunda venida de nuestro Señor. Y bien, como les decía, en su oración sacerdotal nuestro Señor, que es el final del largo discurso que el Padre Castellani sitúa en el cenáculo hasta el Monte de los Olivos, antes de su agonía. Y en la epístola de el Vigilia de la Ascensión nos trae el inicio de esa oración sacerdotal, que viene a ser como el colofón del discurso de los 3 domingos anteriores, tercero, cuarto y quinto de Pascua, que forman parte de ese discurso, de ese testamento que deja nuestro Señor, y cómo Él entonces les muestra en ese coloquio de su oración sacerdotal en la intimidad con el Padre. Entonces, para que nos quede claro, nada mejor que releer, porque a veces no hilamos las cosas. Tomado del capítulo 17, la oración sacerdotal que está en la
epístola de la vigilia de la Ascensión. Levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, conforme al señorío que conferiste sobre todo el género humano. El señorío, la realeza, la reyesía de nuestro Señor, que es Rey, y Rey sobre esta tierra y en esta tierra, y no solamente en el cielo, dando vida eterna a todos los que tú le has dado, y la vida eterna es que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo enviado tú. Yo te he glorificado a ti sobre la tierra, dando acabamiento a la obra que me confiasteis para realizar. Y ahora tú, Padre, glorifícame a mí, junto a ti mismo, con aquella gloria que en ti tuve antes que el mundo existiera. O sea, la gloria que tenía desde siempre como Verbo, segunda persona de la eternidad. Y nuestro Señor pide su glorificación a su humanidad por el hecho de la encarnación. Y más aún, sobre todo, después de haber sido humillado profundamente con su pasión y muerte. Y me salto un versículo. Ahora saben que todo lo que tú me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y que han creído que eres tú quien me ha enviado. Porque todo lo que tiene nuestro Señor viene del Padre. Él es el Verbo del Padre, porque recibe toda su naturaleza divina del Padre. Por eso el Padre es la fuente, el origen de toda la divinidad. Como dice Santo Tomás, Font Divinitatis. Entonces todo lo que tiene nuestro Señor es de Él y es recibido por el Padre. Esa es la procesión divina de la segunda persona. Pero se distinguen porque el Padre da engendrando a su Hijo, y el Hijo recibe del Padre ese ser como Hijo. Entonces el ser propio dentro del ser absoluto de la divinidad, como Padre o como Hijo, es lo que origina la personalidad, que haya Padre y que haya Hijo. Pero es el mismo ser absoluto, pero no es lo mismo tenerlo como recibido y engendrado que como ingénito y que lo genera, que lo da, que lo produce, porque hasta la palabra la utiliza Santo Tomás, aunque nos puede chocar porque producir pareciera producir una casa o lo que fuera, pero eso sería una producción limitada y no la producción de la generación eterna de las personas divinas. Porque también lo mismo podríamos decir de la generación. Entonces, por eso es que él insiste que es la palabra de Dios Padre, que le envió, porque está mostrando la fuente de donde procede desde toda eternidad. Pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío,
y en ellos he sido glorificado. Y aquí está la gran revelación que nos hace nuestro Señor en todo el discurso y en esta parte de la oración sacerdotal, de que eso lo quiere comunicar a los hombres. Entonces nos está manifestando que eso que hay entre Él y el Padre, lo quiere difundir a la criatura como es el hombre. Y por eso le dice, y esto ya no sale en el Evangelio, de la vigilia de la Ascensión, guárdalos para que sean uno como nosotros somos uno. El ut unum sit. O sea que esa unidad que hay en la Santísima Trinidad, nuestro Señor viene a comunicárnosla a todos nosotros y a todos los que creen en Él, que Él ha salido del Padre y que vuelve al Padre, que se relaciona con ese poco de tiempo al que hace alusión anteriormente en el discurso, en los capítulos anteriores, el 17, en el 16, y que también en el 14. Santifícalos en la verdad es tu palabra, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso es lo que nos hace santos, nos santifica en la verdad de la palabra de Dios Padre, de la cual nuestro Señor es el Verbo encarnado. Y continúa, a fin de que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, a fin de que también ellos sean en nosotros. Esta es la grandeza del creer en Cristo. Y vemos la importancia que le da a nuestro Señor y lo recalca en lo que es la última manifestación que Él hace de su intimidad con el Padre. Y sigue diciendo, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente uno. Y así el amor con que me has amado sea en ellos y yo en ellos. Entonces, eso es lo que a veces olvidamos y no mantenemos presente. Y como les digo, por eso esa insistencia, cuando en los 3 domingos anteriores, relacionados con el mismo tema, porque aunque estén en capítulos diferentes, es el mismo tema, es el largo discurso que tuvo nuestro Señor y al fin el colofón, su oración sacerdotal, y entre medio tiene ahí algunas parábolas, que es el capítulo 15 de San Juan. Entonces, por eso la ascensión está relacionada con la parusía de nuestro Señor, porque según San Agustín, que aquí atinó con una luz certera, ese poco de tiempo que no le volveríamos a ver para después volverlo a ver, es justamente el que se inicia con la ascensión.
Y poco de tiempo porque, como dicen las Escrituras, 1000 años es como un día. Y además, ¿qué son ese tiempo? Después, si se va a manifestar toda esa gloria del reino de nuestro Señor. Entonces, el poco de tiempo que no le verán y que después le volverán a ver, que fue el tema, o dentro del tema de los 3 domingos pasados, y que se relacionan con este domingo también de la Ascensión, que forma parte del inicio de ese tiempo en que no le volveremos a ver, pero que volverá a venir, como les dice en el Evangelio de la Ascensión, del día de la Ascensión, el jueves, que así lo veremos retornar. Y por eso cuando Él les hablaba un poco de tiempo y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me volveréis a ver, porque me voy al Padre, lo dice claro, y tan claro que no lo entendían los discípulos, lo vinieron a entender poco más adelante. Pues no sabemos lo que quiere decir. Y después cuando les dice, os he dicho que estas cosas en parábolas, viene la hora en que no os hablaré más en parábolas, sino que abiertamente os daré noticia del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre os ama él mismo, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo vine de Dios. Esa es la importancia de creer en la divinidad de nuestro Señor, porque viene de Dios Padre. Muchas veces dice Dios y es Dios Padre, porque nuestro Señor también es Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y retorno al Padre. Dijéronle los discípulos, he aquí que ahora nos hablas claramente y sin parábolas. Pero esto no lo han entendido la mayoría y la gran parte de los hombres de iglesia, incluidos santos. Y no se diga papas, teólogos, predicadores. ¿Por qué? Porque se desvió la exégesis, como ya esbocé el jueves de la Ascensión. Se desvió de la interpretación literal del sentido propio de las palabras cuando yo leo el periódico, una revista o una novela y hago un comentario literario, lo que fuera, y no digo la novela en su sentido, 20 sentidos, como hacemos con la palabra de Dios, desgraciadamente. La Biblia tiene un solo sentido. Los otros sentidos son las ramas que ayudan, como la salsa, a dar sabor a la comida. Pero el sentido de la Biblia es uno. No hay múltiples sentidos. Que yo le pueda sacar un fruto espiritual, un fruto moral, un fruto práctico. Pero el sentido de la verdad que me está transmitiendo es uno. Y son las verdades de Dios. Y son estas verdades que nuestro Señor nos está diciendo en estos textos. Del discurso y del colofón en la oración sacerdotal. Por eso los he leído, porque nos planean. Así que el único libro divino, palabra de Dios, le metemos
diversas interpretaciones, que son buenas, como la salsa al bistec, como la sal a la comida, pero no es en la sustancia del plato. Lo acompañan, lo ayudan, lo enriquecen. Y por haber desechado, y esto nadie lo ha dicho, ni el padre Castellani, aunque sí han dicho que los primeros 5 siglos de la Iglesia eran el milenarismo patrístico, pero no se atrevieron a decir con Alcañiz que por haber desechado esa interpretación patrística de los primeros 5 siglos, es que se ha caído en una exégesis alegorista, espiritualista, moralista, que ha terminado por derivar en el olvido de la esencia de la doctrina, de la exégesis que brota de la palabra de Dios. Y es como si yo voy por una autopista y me salgo por la vía lateral, y me voy por la vía lateral y andaré así kilómetros, pero no voy por la autopista y voy paralelo. Eso ha pasado con la exégesis después de 1500 años, desgraciadamente. Y así entonces que el sentido espiritual, alegórico, anagógico, místico, moral, y se ha perdido la enjundia de la verdad revelada. Y como digo, lo aberrante. Nadie lee el periódico ni una novela y se pone a ver si tiene varios sentidos. Entonces, desgraciadamente, lo que no se hace con la palabra humana ni con el escrito humano, se ha hecho con el de Dios. Y llegamos a esta aberración antiparusiaca y antimilenarista. Y nos viene a pasar exactamente lo mismo que a los judíos, con las escrituras en las manos, y no las entendieron, las tergiversaron, las transmitieron mal al pueblo y terminaron crucificando en suicidio a Cristo en la cruz. Y así están haciendo los hombres de iglesia con el cuerpo místico de Cristo, crucificándolo de nuevo. Nada más ni nada menos. Y el que quiere entender, que entienda, y el que no, que reviente. Pero que me pruebe que me equivoco. Entonces, una cosa que debió de quedar clarísima, se vino olvidando, se vino malinterpretando. Y si encima a eso le metemos el violín del subjetivismo voluntarista, antiintelectual, del Kempis y de toda la devoción moderna, entonces no nos extrañemos que haya surgido un Erasmo, un Lutero, y ahora estemos en el culmen del modernismo, auspiciado por todos estos trastornos en los que los hombres de la Iglesia, consciente o inconscientemente, han caído. Y esto en la Iglesia no se ha dicho y se tiene que decir, y por eso lo digo. Entonces, por eso,
es la importancia que tienen estos textos, que vienen desde hace 3 domingos, y del poco de tiempo que hasta aún hoy los padres y aún los tradicionalistas no saben ni de qué se trata. Y si les hablan de parusía, de milenio, ni se diga. Porque buscan el triunfo a lo judaico por medios humanos y no con la intervención de la parusía. Porque nuestro Señor viene a reinar, y reinar es también juzgar. No es la democracia ni la triplicidad de los poderes. El rey reina, gobierna y juzga. Entonces no le queremos dar a Cristo Rey el título de Rey como hombre, no como Dios, que siempre fue Rey, como hombre por el hecho de su encarnación en este y sobre esta tierra, y le damos el título de príncipe de este mundo a Satanás, que ya el mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque le está usurpando su reino. ¿Y cuál es el reino que usurpa Satanás? ¿El del cielo? Imposible. El de la tierra. Y de ahí toda la pugna entre Cristo y el anticristo. Y el ajuste de cuentas que le va a hacer ya cuando esté en su reino consolidado, expandido, con la rebelión sofocada de Gog y Magog, que es el entuerto que tiene el padre Castellani, y por eso no se dice milenarista, porque no lo podía entender exegéticamente en el sentido literal y propio. Por esa razón no se definía como milenarista, aunque lo era. Por esa laguna que está resuelta, y yo la he resuelto, gracias a Dios. Por la lectura del padre Orbe, el comentario a San Irineo. Entonces, recuerden lo que dije, y si no en otro sermón, porque no me quiero alargar más. Entonces, en la primera etapa, reduce al anticristo pseudoprofeta religioso y al anticristo religioso. De una vez los aniquila, pero al demonio lo encarcela para soltarlo hacia el final de su reino milenario y ajustarle entonces las cuentas personalmente solo, sin sus dos lambones o esbirros, porque esos son el anticristo pseudoprofeta con nombre propio y el anticristo político civil. Entonces así cobra identidad todo esto. Y como dije, la importancia de ver en esa intimidad lo que Cristo recibe del Padre, que es todo su ser, toda su divinidad, y lo que es del Padre es de Él. La diferencia está que el Padre lo tiene como generante y el Hijo lo tiene como engendrado, o que lo recibe. Y que eso nos los quiere dar a nosotros para que también participemos en esa unidad. Y por eso entonces la importancia de que han creído en mí, porque he salido del Padre. Vine al mundo y ahora vuelvo al Padre.
Y así los apóstoles dicen, en eso creemos, que has salido de Dios, que vienes de Dios, que eres el Hijo de Dios, que eres el Hijo del hombre, que eres el Hijo de David, porque todo eso involucra y encierra. Pero estas cosas no se han predicado, desgraciadamente, con la concisión y la claridad como lo estoy haciendo yo hoy, y que me quedo corto. Entonces, mis estimados hermanos, vemos así la importancia entonces de creer en nuestro Señor, que salió de Dios, que vino al mundo, que vuelve al Padre, que lo volveremos a ver, como nos dice el día de la ascensión. Y entonces eso es lo que hace nuestra bienaventurada esperanza, y lo que nos hará que podamos resistir y no claudicar, y así perseverar en medio de esta debacle o gran apostasía universal de las naciones, de los gentiles. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar y a conservar estas cosas que nos dan fe y enriquecen el alma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.